Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos contentos de estar con ustedes, siguiendo en un tema muy importante, hablando de características de Dios, cualidades de Dios. A veces usamos la palabra atributos de Dios. Hemos llegado a un par de atributos de Dios, cualidades preciosos que caracterizan a nuestro Dios. Dios es bueno, vimos la semana pasada, y Dios es misericordioso, como dice en Salmo 107 y otros salmos y otros lugares en la Biblia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en la verdad. Dios es misericordioso. La bondad de Dios, como vimos la semana pasada, tiene que ver con su inmensa e infinita benignidad. Tiene que ver con su buena voluntad hacia la humanidad y especialmente su propio pueblo. Y habla de su benevolencia. Benignidad, buena voluntad y su benevolencia manifestadas en y hacia toda su creación. Dice en Salmo 145, versículo 9, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno, la misericordia de Dios, se puede decir, fluye de su corazón de bondad. Las cosas son conectadas íntimamente, su bondad y su misericordia. Su misericordia procede de su corazón de bondad. Su misericordia es su bondad hacia el ser humano en su miseria, en su dolor, en su angustia, en su aflicción, en su sufrimiento. La misericordia de Dios es Dios sintiendo nuestro dolor y nuestra necesidad de Él. La misericordia es la compasión divina. La compasión divina. Isaías capítulo 63, versículo 9, dice de Dios respecto a su pueblo Israel: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Este es Dios, un Dios que siente la angustia, el dolor, el sufrimiento de su pueblo. Pero misericordia va más allá de sentir nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra miseria. La misericordia de Dios es su compasión haciendo algo para mitigar, para suplir nuestra necesidad en nuestra miseria, angustia, sufrimiento, escasez, aflicción, etc. Entonces, se puede decir que la misericordia es la compasión de Dios en acción. Misericordia es compasión en acción. Es su compasión manifestándose en acciones de amor, de bondad, de gracia hacia nosotros en nuestra desgracia, pobreza material, pobreza espiritual, nuestro pecado y los problemas y peligros de nuestros pecados. Es Dios sintiendo compasión y tomando acción para hacer algo a nuestro favor. Qué maravillosa gracia, qué maravillosa misericordia de Dios. Toda la Biblia da superabundante testimonio de un Dios grande en misericordia para con todos los que le invocan. Salmo 86 dice en versículo 5, y añade más tarde en versículos 15 y 16 de Salmo 86, que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. De hecho, su misericordia es la compasión divina
como la de un padre que se compadece de los hijos. Salmos 103, 13 y 14. También la compasión divina es la de una madre que difícilmente se olvidaría del hijo de su vientre, que salió de su vientre. Mi propia mamá me recuerda que por nueve meses ella me tenía en su vientre. Difícilmente una madre se olvida del hijo de su vientre, le tiene compasión, dice Isaías 49, versículo 15. Cuán maravillosa es la misericordia del Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Los textos que hemos visto hasta ahora son del Antiguo Testamento y son abundantes en extremo. Las citas, las referencias bíblicas a la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios se deja ver de manera muy especial en todo el ministerio terrenal de 3 años a 3 años y medio, todo el ministerio terrenal de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos ahora en lo que queda en el tiempo que nos resta en este programa. Vamos a ver algo en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver la compasión de Jesús, el Salvador, su compasión en acción. La misericordia divina revelada en el Hijo de Dios Jesucristo hacia diferentes personas en diversas condiciones y situaciones miserables. Pero en su grande necesidad, Dios mostró en Jesús, su Hijo, su favor, su bondad, su amor, su misericordia divina. Y esto tiene aplicación para darnos a nosotros esperanza en nuestra miseria y diversas necesidades en el alma, en el espíritu, en el corazón, en el cuerpo, en la economía, en todas maneras. En 2022, ¿cuánto necesitamos la misericordia de Dios? Ahora, en primer lugar, Jesús en su ministerio terrenal, Jesús mostró su misericordia en su provisión. En su provisión de las necesidades diversas aquí en personas en la tierra, especialmente en Israel, su propio pueblo. Su provisión, primero vamos a ver, era una provisión material. Vamos a los que están con sus Biblias, les animamos a escudriñar las Escrituras. Mateo capítulo 14 habla de 5,000 hombres en el desierto, sin contar sus mujeres y sus hijos, que tenían hambre. Y ya no había suficiente para alimentarles, aunque compraran mucho pan en la tienda, pues no había suficiente para miles de gentes. Y los discípulos hicieron a saber a Jesús la necesidad de la gente, y Jesús tenía un plan de multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar las multitudes, los miles, una multitud grande, dice la Biblia. En Mateo 14, versículos 15 al 21, mostró su compasión. Dices, hermano Mateo, pero no dice precisamente en Mateo 14, no habla de su compasión. Vemos la acción de Jesús en su provisión, pero hay que mirar el próximo capítulo. Capítulo 15, para ver lo que le mueve a Jesús proveer materialmente en nuestras vidas en 2022. Bueno, dicen ahora Mateo 15, versículo 32, otra vez una gran multitud de gente
Muchos necesitaban ser sanados, vamos a ver esto más tarde. Jesús les sanaba a las multitudes, pero dice en versículo 32, Mateo 15, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Los discípulos no sabían qué hacer. Jesús sabía, y otra vez tomó 7 panes y unos pececitos y los multiplicó para alimentar esta vez 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Y qué le movió para proveer esta provisión material a estas gentes en el desierto sin comida? Literalmente dice, tengo compasión de la gente. Pero vamos a ver, también Jesús en su misericordia provee espiritualmente, da su provisión material aquí en Mateo 14 y 15, pero un pasaje paralelo que habla del mismo incidente en Mateo 14, de la alimentación de los 5,000 más mujeres e hijos. Jesús también proveyó espiritualmente en aquel entonces. Tenemos que ir al libro de Marcos. Marcos añade un detalle que no encontramos en el libro de Mateo. Hay que escudriñar las escrituras para sacar todo el provecho. Jesús proveyó materialmente, pero también espiritualmente cuando alimentó a los 5,000. Dice en Marcos 6, versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. De hecho, dice que el orden de su provisión, primero les enseñó muchas cosas y después, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y entonces Jesús hizo el gran milagro de alimentar 5,000 con mujeres y niños. No sé si llegó a 10 o más 1,000, pues fácilmente. Bueno, el punto es, Jesús en su compasión abre las riquezas de su enseñanza espiritual, de su palabra a las multitudes, pero también extiende su mano para abrir su mano y suplir la necesidad económica, material, física de la gente. Y todo esto proviene del corazón de Dios mismo. Jesús es Dios manifestado en carne. Y Él abrió su corazón bondadoso y compasivo para dar, porque su misericordia es compasión en acción. Compasión en acción, tal como Jehová Dios del Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento provee espiritualmente y provee materialmente. Pero en segundo lugar, Jesús no solo mostró en su ministerio terrenal su misericordia en su provisión y a través de su provisión, pero también en segundo lugar Jesús mostró su misericordia en su sanación de enfermedades diversas de la gente. En la sanación de la gente Jesús se mostró compasivo, su compasión en acción. Por ejemplo, en Mateo, volviendo a Mateo capítulo 9, el libro de Mateo capítulo 9, en este caso fue la sanación de 2 hombres ciegos. En Mateo capítulo 9, versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros,
Hijo de David es un título reconociendo que Jesús era el Mesías, siendo descendiente de David, de la tribu de Judá. Le reconocieron como Mesías, como Salvador prometido. Ten misericordia de nosotros, Salvador, Mesías, es decir, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Gracias a Dios que el Señor compasivo, Jesús el Hijo de Dios, no solo tenía y tiene aún poder para abrir los ojos de un ciego, si es su voluntad y para su gloria. Aún mayormente Jesús tiene el poder de abrir nuestros ojos espiritualmente para reconocerle como Salvador personal. Pide que Jesús abra tus ojos para ver que Él es único y suficiente Salvador de tu alma, y será el día más feliz de toda tu vida, y los resultados serán por toda la eternidad. Jesús mostró su misericordia sanando 2 ciegos, pero también en Mateo 14 sanó muchos de la gran multitud de estos 5,000 que Él alimentó en el desierto en Mateo 14. Vamos a volver a Mateo 14. Antes de alimentar, Jesús dice en Mateo 14, Mateo capítulo 14, versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, eran los 5,000 y las mujeres y niños, más de 10,000 fácilmente o 15,000 personas, pero una gran multitud. Y dice, saliendo Jesús y viendo esa gran multitud, dice la Biblia, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, solo en esta gran multitud, en este incidente, sanó a los de la multitud, enseñó a los de la multitud y alimentó a los de la multitud. Bendito sea el Hijo de Dios, que se convirtió en Hijo del Hombre para compadecerse de nosotros y sentir nuestras necesidades. Gracias a Jesús por su corazón compasivo hacia 2 ciegos, hacia los 5,000 y más, y en su enfermedad. Pero también recuerdan la historia de los 10 leprosos en Lucas capítulo 17. Anoten estos textos. Estas historias nos alientan y nos enseñan quién y cómo es Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 17, los 10 leprosos. Consta que los leprosos en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, tenían una enfermedad de la piel que literalmente comía su piel, sus extremidades, comía sus dedos, sus ojos, sus orejas, su nariz, sus labios, y ya iban muriendo una muerte lenta, deteriorándose cada vez más, y tenían que, en Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46, tenían que vivir aparte, solos. Fueron excluidos de la congregación de los adoradores de Jehová, y tenían que proclamar, cuando se acercaban a gente en público, tenían que proclamar, soy inmundo, soy inmundo. Qué triste experiencia y existencia de un leproso en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. En Lucas capítulo 17 dice la palabra de Dios, Lucas 17, 12, y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos, no eran permitidos tener convivencia con la gente. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, muestra tu compasión que hemos visto hacia otros, pero en acción hacia nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Curiosamente en Levítico, que acabamos de mencionar, 13, pero después en capítulo 14, cuando un leproso fue declarado limpio y sano por el sacerdote, entonces cuando pensaba que estaba, ya estoy sano, ya pasó el tiempo, tenía que venir el sacerdote, y el sacerdote tenía que declararle sano, limpio de la lepra, y su casa también. Pero ahora, curiosamente, esto era una prueba de fe y obediencia para los leprosos, porque todavía no eran sanados, limpiados de su lepra, pero dijo que fueran al sacerdote como si ya estuvieran limpios, y querían la declaración del sacerdote para decir ya están limpios, pero tenían que ir primero por fe en obediencia. Es igual en la salvación. Tenemos que ir por fe a Jesús y creer en nuestra condición tan pecaminosa que está destruyendo nuestra vida, nuestra felicidad y nuestra esperanza de bien, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. Nuestro pecado nos ha separado de familia, de nuestros esposos o esposas, de nuestros hijos. Hemos regado todo por nuestro pecado y estamos tristes y solos. Pero Dios dice: ve a mi Hijo, cree en Él, que murió por ti y derramó su sangre para tu limpieza y sanación espiritual. Cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Hijo de Dios y lo que hizo en la cruz por ti, y perdonará todo tu pecado al recibirle por fe, y nacerás de nuevo espiritualmente. Bueno, verás espiritualmente, pero mire, dice, cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, tenían fe, obedecieron, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano, ni era del pueblo de Dios, pero Jesús dice, tuvo misericordia, compasión de él, y le sanó. Los otros 9 no volvieron, fueron sanados, pero no volvieron a dar las gracias ni la gloria a Dios, a Jesús, por lo que hizo en sus vidas. Pero Jesús dijo a aquel uno, dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y qué bellas palabras para alguien oyendo estas palabras de Jesucristo. Tú puedes ser sanado, limpiado, perdonado, salvado espiritualmente, sea lo que sea tu pecado, si crees que Jesús es compasivo y que puedes ir directamente a Él, como todos los casos que estamos viendo. Los ciegos, los 5,000 más, los 10 leprosos fueron directamente a Jesús, creyeron en su amor, su compasión, y que Él estaba dispuesto y poderoso para sanarles y limpiarles. En este caso físicamente, pero tú y yo espiritualmente, por su sangre preciosa derramada en la cruz. Ven a Jesús para ser perdonado, limpiado y salvado de tu pecado. Y había otro ciego de Jericó en Lucas capítulo 18. Y también dice, dio voces en Lucas 18:38, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente decían, déjalo.
que calle este hombre, que no hable más a Jesús. Pero siguió: Hijo de David, ten misericordia de mí. Era persistente. Jesús le sanó, le salvó. Y dice, y luego le seguía este hombre sanado, glorificando a Dios. Cuando Dios muestra su misericordia, su compasión en acción, Él quiere que le agradezcamos y después le sigamos de todo corazón. Bueno, Jesús, hasta aquí hemos visto, mostró su misericordia en su provisión espiritual y material, mostró su misericordia en su sanación de muchos enfermos, pero también en tercer lugar mostró Jesús su misericordia en su liberación de personas endemoniadas. Bueno, en primer lugar, la hija endemoniada de la mujer cananea en Mateo capítulo 15. Mateo 15. ¿Recuerdan esta historia tan preciosísima y tan instructiva? Dice en Mateo 15, 21, saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, lugares fuera de Israel. Esta mujer era una gentil, una persona idólatra. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús en el momento no quería sanar a su hija, porque Jesús dijo: yo he venido primero a mi propio pueblo Israel, después voy a tratar con ustedes gentiles, pero ella persistía, dice: Señor, aún a los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, refiriéndose a sí mismo como un perro inmundo, que es lo que los judíos pensaban de los gentiles. Pero ella perseveraba, y Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la hija fue sanada desde aquella hora. A veces Dios está esperando que le busquemos de todo corazón en una necesidad física o material o espiritual. El diablo está atacando, pero estamos de veras buscando a Dios de todo corazón hasta que encontremos su misericordia, su compasión en acción. Bueno, también había un hijo endemoniado de un señor. No tenemos tiempo, se encuentra el relato en Mateo capítulo 17, pero también en Marcos capítulo 9, es más completa la historia en Marcos 9, pero pues la idea es esta: que había un padre que entre la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y Jesús pues vino y con una palabra echó fuera el demonio. Y esto fue después de decir el papá: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús dijo, escucha: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre clamó: creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús echó fuera el demonio, pero les dijo que hay ciertos géneros de demonios que solo salen con oración y ayuno. Pero Jesús está presto y dispuesto a mostrar su compasión en acción, como hizo como el endemoniado gadareno. Nuestro último ejemplo en Marcos capítulo 5. ¿Recuerdan? Cortándose con piedras, viviendo entre sepulcros, gritando, andando desnudo, gritando de día y de noche.
rompiendo cadenas con que le ataron. Y no le podían dominar. Estaba pero endemoniado con una legión de demonios. Y cuando Jesús echó fuera estos demonios, entraron en unos cerdos y se precipitaron a un río y se ahogaron. Pero la Biblia dice que al entrar endemoniado, ya no, ahora estaba en sus cabales, estaba sano. Estaba sentado en un momento a los pies de Jesús y escuchando su palabra. Estaba adorando a Jesús, amándole por lo que Él hizo. Y al entrar este hombre en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue por todos lados predicando el Salvador Jesús, su compasión en liberarle de Satanás, de los demonios. Pero normalmente la raíz de una persona endemoniada son problemas de pecado que nunca se resolvió. De hecho, la raíz de todos nuestros problemas es el pecado, desde Adán y Eva o pecados que hemos cometido nosotros. Y entonces el primer paso es acercarnos a Jesucristo y reconocerle como un Salvador compasivo que se entregó a sí mismo en la cruz. ¡Qué amor, qué compasión, qué misericordia! Para limpiarnos de todo pecado y perdonarnos de todo pecado con su sangre preciosa y redimirnos, rescatarnos, librarnos de la condenación eterna y de la esclavitud espiritual y moral de nuestro pecado. Oh amigo, busca al Jesús misericordioso ahora, mientras puede ser hallado a través de su palabra, y será hallado. Y entonces vete tú también para predicar tu Salvador a todos en tu derredor. Pues que Dios bendiga su palabra y que pronto podamos terminar este mensaje. Todavía hay más del Dios de toda misericordia.